Ok, muchas gracias, Andrea. Eh, no sé si me escuchan, espero que sí. Primero que nada, es un placer estar con ustedes aquí desde Londres. Para mí es muy importante tener esta oportunidad, primero que nada, de reconectarme con el trabajo en Argentina, en Latinoamérica. Yo soy latinoamericano, pero ambos mis padres vivieron en Argentina antes de conocerse en Chile. Entonces le tengo un cariño muy importante y algo que a mí me parece muy importante también al trabajar con ciudades en la Argentina es que desde fuera eh, las cosas en Argentina pueden ser mejores, todo eso lo sabemos, pero hay cosas que funcionan muy bien y un capital humano muy importante. Y en mi experiencia trabajando con las ciudades de Santa Fe y Buenos Aires, yo creo que existe mucho potencial y ese potencial para mí es importante de estimular. La presentación de hoy, en el contexto de mi rol en la red de ciudades resilientes, es compartir con ustedes algunas reflexiones e ideas respecto a cómo se puede seguir construyendo resiliencia en este tiempo de crisis. Y cuáles son los temas que ustedes como intendentes, ustedes como intendentas, ustedes como funcionarios públicos, servidores públicos y públicas, pueden comenzar a pensar para que la respuesta, la recuperación a esta crisis sea de una manera más equitativa y construya ciudades más seguras y de mejor calidad de vida. En este contexto me gustaría iniciar, por supuesto, agradeciendo la oportunidad al rector de la Universidad Nacional del Litoral, al equipo de la Universidad Nacional del Litoral, pero también a los equipos con los cuales hemos trabajado en Argentina, a la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Santa Fe y por supuesto Mercociudades, quienes son nuestros partners, en generar estas actividades para compartir ideas dentro del Cono Sur. Entonces, primero que nada, creo que es importante explorar la resiliencia y explicar rápidamente de qué estamos hablando cuando hablamos de resiliencia. Es importante reconocer que en este momento el mundo y la urbanización en el mundo está determinada por tres factores importantes. Primero que nada, la globalización. Globalización en el contexto de que los productos que se consumen en el mundo normalmente son generados en otro país. El hecho de que existen tantos viajes entre las ciudades que las pandemias se expanden más rápidamente. Pero también existen presiones en el largo plazo, como el cambio climático, que no ha desaparecido. En muchos lugares no aparece como una urgencia en este momento, hoy y mañana, pero es una problemática que se está desarrollando. Y tercero es la urbanización, en cómo el proceso de crecimiento de nuestras ciudades también no se ha detenido en el mediano plazo y seguirá generando presiones en las urbes donde nosotros trabajamos. Y esas presiones se refieren no solamente a la provisión de servicios, sino también a la necesidad y las aspiraciones que su población tiene. Y yo creo que en ese contexto es muy interesante y por eso que muestro el caso de Santiago de Chile, donde una ciudad muy grande ha tenido erupciones por casi un año por el hecho de que las personas viven en un país y en un lugar donde las aspiraciones han cambiado y cómo los líderes tienen que ser capaces de conectarse a esas aspiraciones y proveer servicios y proveer ideas que responden a ellas. Entonces, en este contexto cambiante y dinámico, ¿qué significa la resiliencia urbana? Y el porqué de la resiliencia urbana. Primero que nada, es importante reconocer que las ciudades tienen problemas y desafíos. Y a esto nosotros nos referimos como estreses y shocks. Es importante reconocer que existen problemas repentinos que no esperábamos. En el caso de la provincia de Santa Fe, muchas veces las inundaciones, las lluvias, son shocks que generan muchos problemas. Pero también tenemos estreses que son exacerbados por estos shocks. Por ejemplo, la pobreza, la falta de acceso a servicios básicos, son temas que pasan a ser mucho más
más relevante si nos damos cuenta de las consecuencias dramáticas cuando acontecen estos shocks. Y en este caso, el impacto de la pandemia no es diferente. La diferencia, que es algo que explicaré después, es que es un shock que se comporta de una manera diferente, y en este contexto es importante considerar eso al momento de planificar una respuesta. Entonces, ¿qué es la resiliencia urbana? Primero que nada, es una capacidad, es algo que nosotros podemos hacer, es una capacidad que los gobiernos, las personas, las comunidades deben tener. ¿Y de qué se trata? Es de sobrevivir, adaptarse y crecer, aun cuando en nuestro contexto, en nuestro mundo, se generen estos shocks y estreses. Ahora, el qué de la resiliencia, cómo se opera y cómo y dónde podemos actuar, es algo donde resiliencia demanda trabajar con una aproximación sistémica. ¿Y a qué me refiero con una aproximación sistémica? Una aproximación sistémica se refiere a pensar todos los elementos de un sistema y no solamente pensar en trozos de infraestructura que estén dañados o servicios específicos que no estén funcionando. La diferencia de una visión sistémica que nos puede llevar a la resiliencia es comenzar a pensar todo el sistema. Cuando existe una falla en un sistema de salud, o, por ejemplo, en un elemento de la infraestructura de salud, por ejemplo, no tenemos suficientes camas, una visión de resiliencia llama a pensar todo el sistema, a repensar el sistema y otros sistemas conectados de manera de poder hacer ese sistema más fuerte. En ese contexto, la Fundación Rockefeller propone que existen cuatro áreas de acción, cuatro áreas de acción, de las cuales los líderes de la ciudad y los servidores públicos y la sociedad en general se tienen que preocupar. Estos son la salud y el bienestar, poner a las personas al centro de la resiliencia y pensar que si no existe una buena salud, si las personas no tienen acceso a sus necesidades básicas, es muy difícil poder hablar de resiliencia, es muy difícil que las personas puedan responder a shocks y estrés. También es importante pensar en la economía y la sociedad, pensar en que la economía tiene que ser sostenible en el largo plazo y que la sociedad tiene que generar espacio para todos los ciudadanos y todas sus comunidades. Así también es importante pensar en los elementos físicos en el cual nuestra ciudad se desarrolle. Y en este contexto me refiero a la infraestructura y al medio ambiente. Y no entender solamente la ciudad como elementos construidos, sino que también elementos construidos que están en relación a un contexto, un hinterland natural y que muchas veces es productivo, como es en el caso de la provincia de Santa Fe. Y finalmente, otra área de acción que es muy importante es el liderazgo y la estrategia. Como en momentos de crisis los líderes pasan a ser mucho más importantes. Como las comunidades en el momento de verse enfrentados a una crisis miran hacia sus líderes y esperan que se generen respuestas hacia sus necesidades, y muchas veces esas necesidades no son solamente respecto a necesidades básicas, sino que también es información y apoyo moral y apoyo psicológico. Y eso también, en momentos que no son de crisis, pensar en cómo se planifican nuestras ciudades. Cada una de estos cuatro ámbitos, cuatro áreas, tienen dentro de ellos un total de 12 áreas de acción, puntos de acción, que son lo que están en la pantalla, y es algo que podemos pensar o que podemos explorar hacia el final de la presentación y verlos en el contexto de la crisis de la pandemia del coronavirus. Ahora, ¿cómo se opera de una manera diferente? Si estas son las áreas donde se toma acción, ¿qué tipo de acción se toma? Lo que propone la resiliencia es básicamente desarrollar comportamientos, desarrollar maneras de hacer las cosas que sean diferentes o que integren características que muchas veces nosotros no integramos por el hecho que estamos siguiendo procesos normativos. Primero que nada, tener una aproximación inclusiva a planificar la ciudad y a proveer servicios públicos. Eso es algo que muchas veces está incorporado en la política pública, pero es importante refrescarlo y traerlo a nuestra memoria
cuando se generan los procesos, cuando las ciudades entregan sus servicios, cuando las ciudades se planifican. Es importante considerar la integración que una ciudad tiene por el hecho de que todas las infraestructuras están mucho más cerca de otras. Y, por ejemplo, las inversiones que hagamos en transporte o la falta de inversión que hagamos en transporte muchas veces tienen impactos en, por ejemplo, los sistemas de salud. Y otras características que se refieren mucho más al comportamiento de los líderes, comportamiento de los servidores públicos y el comportamiento de nuestras comunidades. Primero que nada, ser reflexivos, ser capaces de aprender en el contexto de nuestra historia, pero también de estas crisis que emergen. Ser ingeniosos, muchas veces pensar en qué es lo que tenemos y cómo podemos utilizar las cosas que tenemos de una manera diferente. Por ejemplo, en la ciudad de Cali, la Cruz Roja tiene vans para transportar cosas. Esas pueden ser adaptadas para hacer ambulancias en un contexto de crisis. También es importante pensar flexibilidad, que nuestros planes tengan un plan B para en el caso de que por el hecho de que existen crisis o disrupción, alguno de los componentes de un sistema no funcione. Que la infraestructura sea robusta, que esté bien diseñada, que esté bien construida, eso es esencial. Seguir códigos de construcción y los líderes en las ciudades y los servidores públicos ser capaces de asegurarnos que cuando generamos infraestructuras en particular, estas estén bien construidas. Y por último, redundancia, reconocer que en algunos servicios, en algunas infraestructuras, es importante tener alternativas. Por ejemplo, en la provisión de electricidad, por ejemplo, en el caso de que un sistema de agua potable falle, saber cuáles son las otras fuentes de agua que sean relativamente seguras. Estos son los comportamientos que generan el cómo. Ahora, esto es un constructo bastante complejo y son ideas bastante abstractas. Y eso es básicamente algo que después yo quiero aterrizar en la última parte de mi presentación. Les quería también contar un poco de qué es lo que hace la Red de Ciudades Resilientes y por qué a nosotros nos interesa participar en actividades como esta. Primero que nada, nuestra misión, a partir del inicio del programa, que se trata de 2013, por una inversión de la Fundación Rockefeller. Este programa se trata de generar apoyos a ciudades y gobiernos regionales para un mejor hoy y mañana. Construir ciudades que sean más seguras, ciudades que generen una mejor calidad de vida. Primero, y esto se desarrolla a partir de 4 ideas, 4 propuestas. Primero que nada, la creación de un director o directora de resiliencia. Darse cuenta que en los gobiernos locales es importante tener una entidad que coordine la acción multisectorial. Y que al hacer esto, y en muchos de sus casos, ustedes pueden que ya lo hagan como intendentes o intendentas, o tengan gentes en el equipo de ustedes que están haciendo ese trabajo multisectorial. Eso es construir resiliencia. Ustedes ya tienen líderes de resiliencia. Lo importante es cómo ese trabajo puede ser alimentado por conocimientos, por ideas, por herramientas que existen. Y el segundo punto que es muy importante es que esas ideas de acción multisectorial tienen que estar escritas porque es importante tener un plan. Al tener un plan es mucho más fácil comunicar, pero al tener un plan también es mucho más fácil pedir al gobierno provincial, pedir al gobierno nacional e identificar oportunidades para colaborar internacionalmente o con organizaciones que provean apoyo técnico o ideas o espacios de diálogo. Y por último, es importante también pensar cuáles son los socios globales, cuáles son las organizaciones y cómo se genera un diálogo entre los líderes de resiliencia. En el caso del rol de nuestra red en Argentina, como les decía, nosotros tenemos trabajo con las ciudades de Santa Fe y Buenos Aires. En ambas ciudades tenemos directores de resiliencia. Y yo creo que nuevamente, lo que les decía inicialmente, ustedes en Argentina existen muchas veces una sensación de que no estamos haciendo bien las cosas, pero en nuestra experiencia hay cosas que suceden muy bien. Aun cuando han cambiado liderazgo, el trabajo de resiliencia en estas 2 ciudades continúa. En Argentina y en el Cono Sur en general también tenemos
partners muy importantes como Mercociudades, quienes nos apoyan y nos apoyan en generar una actividad que nosotros llamamos Escuelas de Resiliencia, en la cual nosotros también nos ayuda a compartir conocimiento de resiliencia con muchas otras ciudades. La red de ciudad tiene en este momento tiene 100 ciudades miembros, el trabajo en 98 de estas ciudades es activa y 77 de esas ciudades ya tienen una estrategia de resiliencia y tienen un director o directora de resiliencia. Y eso significa que el trabajo de resiliencia continúa aun cuando los liderazgos hayan cambiado, como por ejemplo la ciudad de Santa Fe, en Santiago de Chile y la Ciudad de México, por nombrar algunos ejemplos en Latinoamérica. ¿Cuáles son los resultados y qué es lo interesante de esto? Primero que nada es identificar ese liderazgo de resiliencia. Como les decía anteriormente, ustedes como intendentes, intendentas o como servidores públicos que trabajan en temas multisectoriales ya están haciendo resiliencia. Pero en ese contexto es importante cristalizar ese liderazgo y reconocerlo. El segundo elemento es generar mejores proyectos. Y en ese contexto, al pensar desde una aproximación de resiliencia, los proyectos son mejores porque son multisectoriales y los proyectos son mejores porque generan más eficiencia. Entonces pueden generar un impacto mayor con la misma inversión. Generar una implementación estratégica. Al tener un plan es mucho más fácil decidir dónde invierto primero, cuáles son mis urgencias y dónde puedo invertir después. Y en ese contexto los presupuestos pueden ser utilizados de una manera más inteligente. Y por último, posicionamiento y relaciones. Siempre es muy útil conectarnos con otras personas, con otras ciudades que tengan unas experiencias diferentes y aprender de otros. Conectarnos con la academia, por ejemplo. Conectarnos con grupos de profesionales que nos puedan apoyar. Y yo creo que esto es muy buen ejemplo, esta actividad es un muy buen ejemplo de aquello. Entonces, ya quería explicarles muy rápidamente cuáles son los conceptos que informan nuestro trabajo y por último, de qué manera nosotros operamos como red. Y ahora yo quería llevar esta conversación un poco más al contexto actual. ¿Cuál es la urgencia que nos reúne y cuál es la urgencia donde espero poder brindarles algunas ideas para alimentar las acciones que ustedes tomen a futuro? Es muy importante reconocer, primero que nada, el momento en el cual está la Argentina, donde existe un foco de contagio muy importante, que es en Capital Federal y la provincia, donde dada la vastedad del territorio, dada la diversidad que existe en la Argentina, los territorios, las provincias, incluso sectores dentro de las provincias, la enfermedad va a comenzar a evolucionar de una manera diferente. Cómo responder y cómo planificar esa acción es el área que a mí me interesa discutir con ustedes y compartir ideas al respecto. Pero aquí en la crisis, en esta pandemia, tenemos que darnos cuenta que no es un desastre natural, no es una crisis repentina, es algo que se comporta de una manera muy diferente. Primero que nada, ¿en qué es diferente esta pandemia? Primero que nada, en su temporalidad. En términos técnicos, no es bueno hablar de la pandemia como un desastre, es más relevante hablar de la pandemia como una crisis. Una crisis, desafortunadamente, que tiene muchas similaridades con las guerras, los efectos que produce una guerra, o, por ejemplo, los efectos que produce una hambruna. Procesos que demoran años, meses, muchas veces, cuyos impactos son muy profundos en la sociedad. Este es el contexto en el cual nos estamos operando. Pero también por el hecho de que la razón por la cual existe esta crisis es en una enfermedad infecciosa para la cual no hemos encontrado una cura y es una enfermedad altamente infecciosa. Esto significa que la situación puede cambiar constantemente. Por ejemplo, en el caso de Corea del Sur, donde la epidemia surgió, fue el segundo o tercer país donde la epidemia surgió después de China. Al inicio hubo un número alto de contagios. Esto fue controlado y después fue considerado que ya todo estaba controlado. Ahora tenemos un nuevo surgimiento del caso de los contagios. Esto puede suceder en cualquier territorio donde se encuentra presente este virus.
Entonces, la situación puede cambiar rápidamente, no es un proceso lineal donde sabemos qué es lo que va a pasar después. Entonces, ¿cómo trabajar en este contexto? Primero que nada, recopilar datos y entender la evidencia científica que existe. Y cuando me refiero a datos, no me refiero solamente a, por ejemplo, los reportes sofisticados que la Universidad Johns Hopkins nos pueda dar, sino que me refiero a, en el caso, por ejemplo, de ciudades más pequeñas y donde el número de residentes sea menor, entender quiénes están y quiénes no están enfermos, entender quiénes están teniendo problemas y de qué tipo de problemas tenemos. Mantener un récord, mantener evidencia, mantener datos respecto a eso, al bienestar de nuestra población, pero no solo en los aspectos que la legislación mande. No nos tenemos que limitar ahí, sino también en temas de bienestar, qué es lo que sienten, qué es lo que perciben las personas, y mantener esos datos y revisar esos datos constantemente. Lo segundo es una temática de liderazgo. Por el hecho de que estamos en una situación muy variable y que muchas veces cuando se genera un dato en términos de salud o un número de casos, estamos hablando de un problema que se generó hace 2 semanas. En la mayoría de los casos, cuando se identifica la presencia del virus en las personas, es un contagio que ya ocurrió hace 2 o 3 semanas. Entonces, ¿qué es lo que se necesita hacer? Es tomar acción y tomar decisiones muy rápidas. Debemos reconocer que en muchos casos algunas decisiones no van a funcionar, pero en la mayoría de los casos, cuando están informados por la ciencia y cuando están informados por la experiencia de otros países, la mayoría de los casos van a ser decisiones correctas. Y un tercer punto que es muy importante, anticiparnos a qué es lo que puede suceder. Por ejemplo, considerar el caso de lo que ha sucedido en Corea del Sur, donde la infección ya había sido controlada, donde no se presentaban nuevos casos hace 2 semanas, que es una situación en la cual el norte de la provincia de Santa Fe está, que no hay muchos casos nuevos. Reconocer también que se pueden volver a generar clústeres de casos, y eso es importante considerarlo y prepararnos para ello. ¿Qué haríamos en ese caso? Anticiparnos ante esas situaciones es muy importante. Y si no se presentan nuevos casos, ¿qué haríamos? Abrir el comercio, cómo podemos promover la actividad económica en ese contexto, cómo cerrar la actividad económica si nuevamente la realidad cambiase. Entonces, ¿por qué la resiliencia es relevante en este caso? Para mí la evidencia, yo creo que es muy clara. Aquí estamos hablando de una enfermedad, de una crisis que genera crisis en el sistema de salud y en el bienestar de las personas. Pero es importante también reconocer que va a tener un impacto dramático en sistemas sociales que en general no son un tema necesariamente de salud. Por ejemplo, el Banco Mundial anticipa que 100 millones de personas serán empujadas bajo la línea de la pobreza mundialmente, que 95% de esos casos serán en ciudades. Entonces, tenemos una problemática de salud cuyos impactos no se limitan a la salud, sino que se limitan al bienestar más esencial de las personas. 100 millones de personas en el mundo van a tener un escaso acceso a alimentos, no van a tener un buen acceso a trabajo. En muchos casos, la provisión de servicios básicos va a ser afectada dramáticamente. Por eso la resiliencia es importante, porque es importante reconocer las interacciones que los problemas en algunos sistemas tengan y cuáles son los impactos, en estos casos dramáticos y muchas veces trágicos, cuáles son los impactos que esto van a tener en la vida de las personas. ¿Qué es lo que está haciendo la Red Global de Ciudades Resilientes? Nosotros hemos creado una actividad un programa que se llama Cities for a Resilient Recovery, Ciudades por una Recuperación Resiliente. ¿Cuál es nuestra motivación? La motivación es que las cosas no vuelvan a ser como ya estaban, sino que seamos capaces de aprender para que en las próximas crisis, ya sea por temas de salud o por temas de cambio climático, o en muchos casos por procesos sociales, las ciudades estén mejor preparadas para responder. Esa es nuestra motivación, y en realidad cómo queremos responder a eso
se basa en tres ideas, tres ofertas. Primero que nada es la creación de espacios de diálogo para el intercambio de experiencias en tiempo real. Nosotros hemos reinvigorado, si esa palabra no creo que exista y Andrea me va a retar por eso, pero hemos reactivado, esa sí es una palabra en castellano, hemos reactivado nuestros espacios de diálogo para que los directores y directoras de resiliencia en el mundo sean capaces de escuchar qué es lo que otras ciudades están haciendo, pero que lo hagan en tiempo real. Y hemos tenido casos muy interesantes de que directores o directoras de resiliencia de una parte del mundo preguntan quién está haciendo actividades respecto a promover el uso de la bicicleta como un sistema alternativo, y los directores, por ejemplo, de Milán, les comparten las ideas de qué es lo que está haciendo Milán para que, por ejemplo, la ciudad de Berkeley, en California, pueda hacer algo similar. Lo segundo es compartir metodologías. Eso va a ser básicamente lo que estamos haciendo. Estamos curando, estamos recopilando metodologías que son relevantes, estamos analizando cómo las metodologías de planificación, y en particular planificación estratégica, tienen que ser adaptadas para ser capaces de operar en este contexto dinámico donde la realidad varía y cambia, y cuáles de ellas pueden ser útiles. Y esto tiene que ser, por ejemplo, por supuesto, en base a datos, de modo de permitir que la toma de decisiones sea informada por datos, por evidencia, y permitir también un pensamiento, una aproximación sistémica. Nuevamente, no pensar en las inversiones solamente en la escala de la infraestructura o la escala del elemento que tiene que ser mejorado o reconstruido o repensado, sino que en la escala de todo el sistema, cómo ese elemento en particular se conecta con otros elementos. Por ejemplo, si pensamos en cerrar o abrir una calle para el uso peatonal, pensar cómo esto tiene un impacto en el resto de la red vial, vehicular y peatonal de la ciudad. Y tercero, acceso a conocimiento técnico. Nosotros afortunadamente desde 2013 hemos cultivado una red de partners, una red de personas que trabajan con las ciudades y que innovan, como les contaba antes, los directores y directoras de resiliencia, nuestra red, organizaciones como Mercosur, que conocen la realidad, pero también son capaces de tener estas ideas y compartirlas con nosotros. Nosotros nos aseguramos que estas estén basadas y conectadas al conocimiento técnico, y ayudamos a que estas sean compartidas. Entonces, ¿cuáles son las áreas donde se tiene que pensar la recuperación? Yo creo que es muy importante destacar que, como les decía, como líderes, como intendentes, intendentas, servidores y servidoras públicas, es fundamental ser capaces de responder rápidamente y de una manera apropiada, y también basado en el liderazgo a la crisis. Pero por el hecho de que esta crisis cambia, y por el hecho de que esta crisis va a demorar mucho tiempo, eso también genera la oportunidad de comenzar a planificar esta recuperación. En este contexto es donde resiliencia, y pensar desde la resiliencia, es donde es más valioso. Y en este contexto nuestro programa propone 4 pasos, 4 áreas en las cuales se debe tomar acción, 4 actividades donde los líderes de las ciudades tienen que tomar acción. Primero que nada me refiero a entender, a evaluar los impactos. Y esto se refiere no solamente a recopilar datos, sino que dado que aquí la prioridad sería informar planificación e inversiones a futuro, ser capaces de evaluar qué significan esos datos. Si, por ejemplo, el acceso a alimentos es menor. En muchos casos la decisión inmediata es tal vez ayudar a esa familia, pero pensar qué significa esto en el largo plazo es lo que importa para pensar la recuperación. Tenemos que invertir en proveer una mejor alimentación a nuestros niños. ¿Por dónde comenzamos? ¿Comenzamos por los niños o nos preocupamos de todos los grupos vulnerables? El hecho de pensar en qué significan los datos y cuestionarnos por dónde
comenzar, entonces, ¿qué significa esto en el largo plazo? ¿Cómo la ciudad ha cambiado y si las prioridades han cambiado? Eso es muy importante, pero es importante eso hacerlo de una manera basada en datos, como decía, pero también documentar estos procesos, porque al cambiar la situación es también importante identificar qué es lo que está cambiando y qué es lo que se está manteniendo respecto a cómo nuestras ciudades se operaban antes de la crisis, pero también durante la crisis. Después, cuando ustedes como líderes han podido pensar y reflexionar respecto a qué significan estos datos, ahí es el momento de generar un plan de acción. Pero en el diagrama que ustedes pueden ver en la pantalla he dibujado un log, he dibujado una flecha que va nuevamente a la evaluación de impacto, por el hecho de que aquí la dificultad y el desafío es generar un plan de acción que sea dinámico y sentirse con la libertad de que si los datos cambian, si el número de casos, por ejemplo, en la provincia comienzan a crecer, si viene una segunda o tercera oleada, cómo ese plan de acción puede cambiar y cómo las prioridades van a cambiar. Porque los efectos, los impactos que tenga la pandemia ahora no van a ser los mismos si las economías tienen que ser cerradas nuevamente y si los sistemas son sometidos a presión por una segunda o tercera vez. En ese contexto, tener un plan de acción es muy útil, porque ahí sabes qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que podemos hacer y también qué es lo que hay que cambiar si el contexto varía, si el contexto cambia. Una vez teniendo el plan de acción, que puede ayudar mucho a saber dónde invertir, por dónde comenzar, pero algo que Andrea ha repetido anteriormente en conversaciones que hemos tenido es dónde pedir, qué es lo que tenemos que hacer cuando hablamos con aquellos que tienen fondos, con aquellos que nos pueden apoyar económicamente, políticamente o técnicamente, qué es lo que podemos pedir, cuáles son nuestras prioridades. Eso es importante tener claridad al respecto. El tercer paso, nuevamente, cuando ya somos capaces de decidir por dónde comenzar, es pensar los proyectos individualmente. Pensar cómo los proyectos pueden ser mejorados, cómo pueden incorporar una mayor resiliencia, cómo pueden generar un impacto positivo en varios sectores o a varios grupos, aun cuando sea, por ejemplo, una inversión en infraestructura, cómo una inversión en infraestructura también puede tener beneficios medioambientales, cómo tiene beneficios económicos, cómo puede generar espacios para la convivencia social. Y por último, una vez que cuando ya pase la pandemia o cuando exista una situación de normalidad o una situación, por ejemplo, yo no hablaría de normalidad, una situación de estabilidad, es importante reflexionar qué aprendimos, cómo hemos tenido que cambiar y pensar en detalle cuáles fueron los impactos, qué falló, qué puede mejorar en sistemas específicos, como por ejemplo los sistemas de salud, los sistemas económicos, nuestras infraestructuras, los sistemas de liderazgo y comunicación institucional, qué falló al comunicarnos con entidades provinciales y con entidades de nación, qué no entendimos y cómo esto puede ser mejorado a futuro. Entonces, como nosotros como red estamos operando en este contexto, es básicamente facilitar, primero que nada, estas cuatro etapas, estos 4 pasos iterativos nuevamente, pero tratar de proveer herramientas para que estos procesos se puedan realizar en la ciudad. Entonces, como les decía, primero que nada, evaluar los impactos, pero evaluar los impactos en su contexto dinámico. Cómo esto tiene que ser un proceso vivo, cómo esto tiene que ser un proceso que ocurre constantemente. Ustedes como intendentes, como intendentas, se reúnen continuamente con sus equipos y toman decisiones. Cómo este proceso, por ejemplo, de evaluación de impacto, puede ser incorporado en las agendas de sus reuniones con sus equipos y cómo estos procesos de evaluación en algún punto pueden incorporar el apoyo de expertos, de la academia local, cómo puede ser incorporado procesos de diálogos con organizaciones a nivel nacional, regional o internacional. Nosotros como red estamos recopilando herramientas que permiten este trabajo. Creemos que, por ejemplo, generar una evaluación de resiliencia como la que hicieron Santa Fe, la ciudad de Santa Fe
la ciudad de Buenos Aires, muchas otras ciudades, la ciudad de Montevideo en su momento, es un elemento valioso, pero tiene que ser adaptado. En el Reino Unido existe una metodología de evaluación de impacto que es muy simple, pero nuevamente propone una manera rigurosa de mantener un récord, de mantener información sobre cuáles son los impactos y qué es lo que está sucediendo. Y finalmente existe una metodología de evaluación de necesidades del PNUD que es muy relevante. Nosotros como red trabajaremos con Naciones Unidas para poder adaptar o crear ideas o guías para que los gobiernos locales puedan realizar este trabajo. ¿Qué es lo importante? Primero que nada, facilitar una comprensión profunda, un análisis situacional. El análisis, que sea un análisis que responda al contexto y que tan pronto como sea posible sea cambiado y actualizado porque cambian los datos, cambia la situación. Y esto pone a los gobiernos y sus líderes en una mejor situación para tomar decisiones. El segundo elemento es crear un plan de acción. Pero como yo les decía, también tenemos que ser capaces de revisar el plan de acción constantemente. Es importante que las ciudades, sus gobiernos y sus comunidades idealmente sean capaces de identificar estas acciones. Ya entendemos la situación, por dónde podemos comenzar, y lo segundo que es muy importante en nosotros como organización, que considera un enfoque integral de resiliencia, que en la motivación y uno de los valores y uno de los impactos de los resultados positivos clave que cualquier intervención tenga, que las ciudades sean más seguras, más equitativas y que tengan mejor calidad de vida para todos. En el contexto del plan de acción existen muchas metodologías. Un plan de acción puede ser realizado de una manera muy simple al priorizar proyectos. Esto es una herramienta que nosotros estamos adaptando en este momento. También en los casos que son más sofisticados, donde la ciudad tiene una mayor capacidad y más variables, por ejemplo, cuando existen riesgos naturales y vulnerabilidades naturales que son muy importantes, como una planificación a través de escenarios puede apoyar a tomar las decisiones correctas. Y por último, muchas veces trabajar colaborativamente con organizaciones externas, con la academia y con las comunidades en sí puede apoyar a generar, a priorizar mejor las necesidades que tiene una ciudad que tiene una comunidad. El tercer paso es mejorar continuamente los proyectos. Me refiero a continuamente porque cuando comenzamos a hacer proyectos mejores, ya aprendemos lecciones para el próximo proyecto que queramos mejorar. En este contexto, nuestra red tiene varias, y la Fundación Rockefeller tiene varias herramientas para apoyar el mejoramiento de proyectos y para incorporar una visión de resiliencia. Como al invertir un poquito más o cambiar elementos específicos de propuestas y muchas veces las propuestas de infraestructura, cómo estas pueden ser mejores, cómo pueden tener impacto para más personas, cómo estas pueden ser accesibles y generar beneficios para todos. Perdón. Y tercero, como les decía, cuando ya existe una situación de estabilidad, cómo se puede aprender de la situación. Y en este contexto, nuestra red, nosotros proponemos que pensar en escenarios de buena práctica y pensar ya en indicadores de impacto, en indicadores de éxito, es algo que es muy relevante. ¿Dónde estamos? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Y cómo podemos aprender al respecto a esto? Es importante. Y 4 áreas que en teoría, inicialmente nosotros vamos a explorar con nuestras ciudades miembros son de garantizar los servicios de salud pública, reconocer que muchas veces, aun cuando estos servicios esenciales sean de responsabilidad de nación o de provincia, muchas veces los intendentes e intendentas tienen la capacidad de comunicar, tienen la capacidad de guiar y tienen un rol, por ejemplo, en la provisión de salud pública. Y eso es importante reconocer. Una población más informada, una población que sabe qué es lo que puede suceder a futuro, es capaz de tomar las decisiones correctas en la escala familiar, por ejemplo. También es importante para nosotros repensar la prosperidad económica. ¿Cómo esto puede ser fomentado? ¿Cuáles son las oportunidades en el contexto de post-pandemia? Proporcionar y mejorar activos naturales y artificiales, básicamente pensar nuestra infraestructura. Cómo la infraestructura
puede ser más resiliente y tiene que ser más resiliente para que sea resistente a eventos naturales que vengan en el futuro, que esté preparada para el cambio climático, pero que fundamentalmente provea los servicios que realmente son necesarios en un contexto de crisis como por ejemplo el coronavirus. Y por último, la equidad socioeconómica. Este es un área que es fundamental porque esta pandemia nos ha puesto, yo creo que en evidencia, las inequidades que existen, y muchas veces al invertir en educación, al invertir en salud, al invertir en mejores procesos de diálogo dentro de las comunidades pueden pueden responder mejor a la crisis. Y esto es una discusión que va mucho más allá del ingreso, mucho más allá de simplemente el acceso a trabajos y el acceso. Perdón. Y por último, y con esto quiero concluir y después podemos tener un diálogo, pensar en cuáles son las oportunidades. Aquí vuelvo al qué, a cuáles son las áreas de acción que propone nuestro marco de resiliencia, y simplemente quería compartir con ustedes ideas iniciales que hemos tenido en nuestra red y con partners. En este caso, esto fue generado por Dalberg, que es una consultora norteamericana que opera mucho en Asia, Norteamérica y África. Oportunidades que tienen las ciudades para invertir, para pensar en el contexto de la pandemia. Por ejemplo, en el caso del salud y bienestar, no debería ser una sorpresa que este es un área donde se generan más desafíos y donde se generan más aprendizajes potencialmente. Primero que nada, ¿cómo podemos ampliar el acceso a la atención médica? En el caso, por ejemplo, y esto tiene que ver no solamente con números de inversión, no solamente con dólares, con pesos, sino también en cuál es el acceso territorialmente a la infraestructura y como muchas veces, aun cuando como muchas veces en la infraestructura de salud se toman decisiones en relación o siendo informado por los estándares, lo que sucede por una normalidad. Pero la crisis, yo creo que destaca realmente cuáles son los escenarios que deben informar la toma de decisiones de infraestructura. Si se genera, por ejemplo, brotes en poblaciones muy remotas, en realidad tiene sentido tener toda la infraestructura de salud centralizada. Y si ya tenemos una infraestructura centralizada, ¿qué es lo que podemos hacer a futuro? ¿Cómo podemos planificar para que en la próxima crisis el impacto no sea tan importante? ¿Qué es lo que podemos hacer en el mediano plazo? ¿Qué es lo que hay que planificar en el largo plazo? Un elemento, y Andrea va a reconocer esto, que yo insisto una y otra vez cuando trabajo en Latinoamérica, es la importancia de ampliar el acceso al agua potable y al saneamiento. Que 100% de la población tenga un acceso seguro y suficiente al agua potable es algo que en salud y en acceso a empleo y en acceso a educación es algo que es una variable fundamental. ¿Cómo en el largo plazo podemos mejorar este indicador en la Argentina? Y cómo esto puede apoyar a muchos sectores, como decía, educación, salud, etcétera, etcétera. Y algo que ha sido dramático en Europa, al menos, es el acceso a alimentos que tiene la población por el impacto del confinamiento. ¿Cuál es la realidad en cada una de sus ciudades? Y cómo los sistemas de apoyo que ustedes han creado en realidad tienen que ser sostenidos en el tiempo y cuáles son los procesos que tienen que ser considerados en los planes de contingencia futuros. Y así sucesivamente. En términos de economía y sociedad, es importante, por ejemplo, apoyar pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo permitimos que si existe inversión nueva en la economía, eso sea de una manera equitativa? ¿Cómo se conectan a los ciudadanos? Nuevamente, para que ellos tengan acceso a los planes, políticas públicas que se generen en escala nacional y en escala provincial. Como la infraestructura, por ejemplo, puede tener un rol en que futuras crisis no tengan un impacto tan dramático como ahora. Y nuevamente, en Latinoamérica en general, los gobiernos locales no tienen mucho presupuesto para lidiar con estas grandes inversiones, pero nuevamente es importante qué es lo que tenemos que pedir y qué es lo que tenemos que comunicar
cuando hablamos con otros niveles de la administración, otros niveles del Estado. Y un elemento que ha sido fundamental en esta crisis es el acceso, la calidad y la accesibilidad al Internet. Como todo, asegurarnos que toda la población pueda tener acceso a este servicio, nos pone en una mejor posición para responder a futuras problemáticas y que exista una cierta continuidad cuando existen desastres, crisis. Y por último, el liderazgo y la estrategia. ¿Cómo a partir de esta crisis podemos pensar en procesos para aumentar la confianza, procesos para entender mucho mejor qué es lo que están pensando, cuáles son las prioridades de cada uno de nuestros ciudadanos y cómo se pueden generar mejores procesos para coordinarse con otros niveles del Estado, pero también otros niveles de organización comunitaria y otros niveles de liderazgo que puedan existir en sus ciudades. Entonces, esos son más o menos todas las diapositivas que tenía Andrea. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. Me olvidé al inicio de la presentación comentar un poco la dinámica de este encuentro virtual, de esta charla. Están habilitadas, por supuesto, las preguntas, aquellos que quieran hacer, o por chat, o levantando la mano, de manera de generar esta interacción a partir de la presentación que Claudio acaba de hacer. Para arrancar, si te parece, voy a romper el hielo rápidamente. Vamos a tratar de que hagan preguntas que sean breves, así podemos tener un intercambio más rico. Pero una de las preguntas que surgen frente al impacto que ha tenido la pandemia, sobre todo en las ciudades con alta densificación urbana, y donde el transporte público aparece como un problema, una de las preguntas que quería hacer, Claudio, es si se van a resignificar o revalorizar las ciudades pequeñas, ¿no? O los pequeños conglomerados, o los entornos de cercanía, como los barrios, frente a estas nuevas realidades, porque está visto que la enfermedad tiene un brote más fuerte, donde hay más población concentrada, por supuesto, si hay menos acceso a servicios básicos, eso se agrava, pero también donde el transporte público, que es un poco la arteria que nuclea nuestras ciudades, se ha transformado hoy en un problema, ¿no? Entonces, esto llevará a que se revaloricen las ciudades de pequeña escala, y si esto es así, ¿cómo desde esas ciudades tenemos que pensar en qué cosas fortalecer para que puedan crecer mejor después de esta pandemia, o como se dijo, mientras sucede esta pandemia, porque estamos en la emergencia, pero estamos también empezando a tener cambios en las formas de actividad, ¿no? ¿Ven algún desafío en ese sentido? Sí, y yo creo que son dos temáticas. Yo creo que, primero que nada, correlación no implica causalidad. El hecho de que los mayores números de casos y los brotes que aparecen más repentinos se generan en las áreas de mayor alta densidad en el mundo occidental no necesariamente implica que la densidad sea el problema. Yo creo que el problema es nuestro comportamiento cuando vivimos en densidad. Y en este contexto, la experiencia de las ciudades en Asia, yo creo que arroja una luz al respecto. En Asia, por el hecho de que ellos ya han tenido los últimos 20 años pandemias importantes, el comportamiento de las personas es muy diferente. Cuando existe una enfermedad, ellos ya saben que todos tienen que usar mascarilla, ellos ya saben que tienen que comenzar a evitar ciertos espacios. El hecho de que la expansión del coronavirus en Hong Kong ha sido tan bajo, y eso es una de las ciudades que tiene la densidad más alta en el mundo, que queda muy cerca de China, para mí demuestra que lo fundamental es en el comportamiento, que las personas en el momento en que existe una crisis sepan lo que tienen que hacer. Y esto en yo creo que todo el ámbito de las cosas. Yo creo que la experiencia en Argentina de las ciudades que ya han tenido sus eventos muy trágicos en términos de inundación, cuando las comunidades ya saben qué es lo que tienen que hacer cuando sube el nivel de los ríos o cuando viene una lluvia, ese proceso de aprendizaje tiene que ser iterado o expandido a otras temáticas, como la salud. Por ejemplo, nuevamente, cuando existe un brote,
qué es lo que las personas tienen que hacer y cómo permitimos que las personas sepan qué hacer. Ahora, respecto a cuál es el rol de ciudades intermedias, de ciudades menores, yo creo que sí va a existir un cambio en la percepción, primero que nada en la manera en que nosotros trabajamos. Por ejemplo, en la mayor parte de las empresas privadas en el Reino Unido están todas trabajando desde casa. Y eso también ha generado mucho conversación en la sociedad civil respecto a calidad de vida. Y cuando hablamos de calidad de vida es cuando las ciudades menores, las ciudades intermedias, tienen mucho que ofrecer. Ahora, ese no es un proceso, no va a ser, yo no lo veo como un proceso de huida de las grandes ciudades, sino que una oportunidad económica para las ciudades intermedias de proveer una oferta que sea atractiva a los profesionales, una oferta que sea atractiva a todos los estratos, yo diría, del ingreso socioeconómico. El hecho de que muchos profesionales dejan estas ciudades pequeñas para ir por mejores oportunidades a las ciudades más grandes, eso es una dinámica que va a ser cuestionada. Y lo segundo es cómo acceso y cómo movilidad y cómo comunicación puede ser repensado. Para mí la problemática no es el transporte público, es que tenemos que pensar la movilidad. En Argentina, por ejemplo, el uso de la bicicleta es muy bajo. Se prefiere siempre utilizar el vehículo particular o el transporte público en su defecto. ¿Cómo poder, por ejemplo, utilizar bicicletas, particularmente en ciudades menores, aun cuando haya mucho calor? Porque eso es algo que en Singapur, en China, hay temperaturas aún más altas. ¿Cómo poder repensar esas dinámicas y descubrir que en muchos casos son limitaciones culturales, cosas que no estamos acostumbrados a hacer, y repensar esos sistemas de movilidad y la comunicación, nuevamente, poniendo énfasis en alternativas, en bicicletas, poniendo énfasis en la conectividad de Internet, cómo las ciudades intermedias, las ciudades menores, van a poder generar una oferta mucho más atractiva. Y lo último, por ejemplo, es, como yo les decía, la gran oferta y el valor que las ciudades menores pueden ofrecer en términos de calidad de vida. El contacto con la familia, el contacto con la tierra, el contacto con un medio ambiente, con un aire más limpio. Esos son valores que van a ir cambiando, pero yo creo que no es un proceso automático asociado al impacto en la salud. Para mí es asociado al impacto en los valores de las personas y lo que las personas priorizarán en su estilo de vida. Bien, acá aparece otra pregunta, la voy a traducir en el sentido de que en América Latina, pero también en Argentina en particular, no estamos acostumbrados a la perspectiva, o sea, no es fácil estar pensando en el largo plazo, ¿no? Y eso es más difícil cuando estamos en una situación de emergencia, porque tenemos que tomar decisiones de cosas que están pasando ayer y además van cambiando, ¿no? Entonces, ¿cómo ves que se puede hacer ese equilibrio entre mientras atendemos la emergencia, vamos pensando en el mediano plazo, ¿no? Si no entiendo mal la pregunta de Gustavo, si cómo se revierte esa, o cómo hacemos que en la agenda política se incluya este espacio de poder empezar a pensar, a registrar, como vos bien decías, las fallas, los problemas que tenemos que deja evidente esta pandemia, dónde estamos flojos, qué es lo que nos falta, y poder revisar las prioridades de inversión que tenemos en nuestro gobierno, pero eso cómo lo hacemos durante la crisis, porque, bueno, estamos ahora en un escenario que además todos los que estamos aquí lo estamos sufriendo, va cambiando semana a semana, por lo menos cada 14 días, entonces, ¿cómo te parece que se puede equilibrar esa cuestión, ¿no? ¿Es factible? ¿De qué manera se puede hacer? A ver, yo creo que cuando hablamos de que los gobiernos locales y los líderes políticos no piensan en el mediano plazo, eso es un mito, porque cuando se hace política siempre se piensa en la próxima elección y cuáles son las cosas que nosotros tenemos que hacer para llegar en una buena posición a la campaña. Esa misma aproximación de pensar en lo inmediato, pero cuáles son las implicaciones
que esto tiene en el día a día, en la provisión de servicios y en lo técnico, es lo mismo, es la misma actitud. Entonces, eso es un comportamiento que ya existe en los líderes políticos en cualquier democracia, y yo creo que lo importante es darnos cuenta que eso es algo que ya hacemos, pero no lo aplicamos a todos los elementos de nuestra agenda. Entonces, en ese contexto, yo creo que hay que diferenciar entre lo que es hacer política y el trabajo técnico. El hacer política lo determinan las agendas nacionales, lo determinan las prioridades, y en muchos casos son prioridades comunicacionales. Y eso está bien, pero es importante reconocer que al trabajar en un gobierno local, el trabajo siempre tiene elementos técnicos y la toma de decisiones siempre es necesario hacerla de una manera sistemática. Como yo les decía, probablemente ustedes se reúnen al menos una vez a la semana con sus equipos, cada tantos días ustedes se reúnen con equipos más pequeños. De una manera muy práctica es simplemente poner en la agenda cuáles son los datos que estamos recopilando, cuál es la interpretación. Es literal, desde mi perspectiva, es literalmente poner estos temas en la agenda, reconocer quién en realidad está haciendo resiliencia en la ciudad. Nuevamente les decía, en muchos casos son los intendentes o intendentas porque ellos conectan todo, conectan los múltiples sistemas, o muchas veces existen personas encargadas de conectar esto. ¿Cómo es reconocer el rol que esto tiene en el mediano plazo? Pero nuevamente es asignar tiempos en las agendas, es darnos cuenta que es relevante, pero que no es lo urgente, y diferenciar lo urgente de lo que viene próximamente. Como les decía, es un comportamiento que ustedes ya lo tienen, así que no se sorprenderán cuán fácil es incorporarlo en el trabajo. Bien, les recuerdo a todos que si quieren hacer preguntas lo pueden hacer a través del chat o bien haciendo en las propias redes sociales de la universidad o a través de alguna pregunta directa que alguno de los participantes quiera hacer. Yo te agrego, Braulio, otra reflexión, ¿no? O sea, es como que las crisis a veces nos ayudan a poner evidencia problemas que antes no veíamos, ¿no? O, por ejemplo, claramente el sistema de salud, si estamos preparados o no para ciertas cosas, ¿no? Y también se suele hablar ahora que adelantan cambios que tenían un ritmo, como la digitalización del trabajo, la información digital en muchas de las actividades en la educación, en el trabajo, en la propia vida cotidiana, que era un recorrido hacia que íbamos, pero es como que se ha acelerado. Eso, ¿de qué manera se puede aprender de eso? ¿O cómo podemos anticiparnos? Es una palabra que usaste en tu exposición, es decir, no solamente ver lo que pasa, registrar, ir teniendo datos sistemáticos de qué es lo que está sucediendo, identificar los actores que están interviniendo a escala local, pero cómo podemos anticiparnos a cosas que van a suceder. ¿De qué manera te parece que puede ser ese ejercicio? Eso es muy importante. A ver, una experiencia que es muy valiosa, que yo creo que para nosotros fue muy importante en nuestra red, hubo una conversación entre los directores de resiliencia de Europa, que fue la segunda área afectada por el coronavirus, y en particular la ciudad de Milán, que fue una de las primeras afectadas más dramáticamente en el mundo occidental, pero que ahora ya ha tenido el espacio y el tiempo para reflexionar. El director de resiliencia de Milán, Piero Pellizzaro, nos dijo lo que ha sido muy bonito de esta experiencia, que nos ha dado la oportunidad de hacer lo que siempre quisimos hacer, que fue sacar los estacionamientos dentro de la ciudad, generar más espacios peatonales y generar más espacios para bicicletas. Esas intervenciones que ustedes ya saben que no generan un impacto negativo, pero que siempre estuvieron pensando en hacerla y que estuvieron pensando en cuál era el momento exacto para hacerlo, ahora es el momento. Ahora es el momento para pensar en cuáles son las cosas que rápidamente pueden mejorar la calidad de vida de las personas.
Pero esto hay que balancearlo nuevamente con cuál es la evidencia que sustenta cualquier decisión. Y en ese contexto, nuevamente es muy importante pensar en las experiencias de otras ciudades, no solamente en la Argentina, no solamente en el Cono Sur, sino también internacionalmente. Pensar cuáles son los potenciales escenarios. Probablemente van a haber segundas, terceras oleadas de infección. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Y también, como les decía, entender la realidad de los impactos en sus propias ciudades. ¿Cuáles son las familias que no están teniendo acceso a un ingreso estable? ¿Cuáles son las familias que fueron de tener un acceso a alimentos y ya no lo tienen? ¿Qué es lo que está sucediendo? Yo creo que esos tres factores, primero que nada, el liderazgo, entender qué es lo que le está pasando a otros y entender qué es lo que le está pasando en la ciudad, ver la problemática de esas tres escalas es lo que va a permitir generar esa nueva manera de trabajar. Y yo creo que es muy importante comenzar a pensar en que esto es una nueva manera de trabajar, es una nueva realidad. Y las crisis enseñan, por supuesto que sí, pero no está garantizado que no volvamos a las malas costumbres o que no está garantizado que al volver a la normalidad detengamos estos procesos de innovación, estos procesos de trabajo dinámico. Y yo creo que lo importante es mantenerlo de modo de generar un cambio positivo. Bien, Enrique Paduán de Villa Ocampo quiere hacerte una pregunta. ¿Está habilitado ya? Sí, buen día. En primer lugar, felicitarlos y agradecer esta oportunidad que tenemos de realizar este tipo de teleconferencias, porque realmente creo que este y tantos otros temas que nos involucran en el accionar diario de todas las gestiones que nos toca llevar adelante. Pero hay algo que, Braulio, dijiste y nombraste, en caso, como se me cortó la comunicación, a lo mejor ya se hizo la aclaración en algún momento con algún otro participante, pero por la duda me la debe. Hablaste de Corea y hay un tema que yo estoy buscando información porque también se habló aquí en tu exposición sobre la situación en Argentina, donde hasta el momento el 90 y pico % de los casos están apareciendo en el gran conglomerado AMBA, o sea, Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Y te hablaste de la recrudecimiento o reactivación de la infección viral en Corea. He buscado información al respecto y no la pude conseguir, por ahí me la pueden solucionar. Nosotros estamos en un problema que también nos puede pasar lo mismo, porque los grandes centros urbanos, nosotros aquí en el norte de Santa Fe estamos a 100 kilómetros de la ciudad de Resistencia, una ciudad capital de la provincia del Chaco que tiene una circulación viral importante, con muchos casos diarios que se van incorporando, y nosotros tenemos una comunicación muy fluida comercialmente con la capital del Chaco. Yo quería saber, como elemento de prevención, si en Corea ese recrudecimiento se produjo en lugares donde ya hubo circulación viral o se produce en lugares donde no lo hubo. Es decir, porque esto es lo que nos puede llegar a pasar de aquí a 1 o 2 meses, que nos aparezca a nosotros en el interior del país donde no hemos tenido casos, como vamos a tener muy pocos casos. Y al no estar inmunizada la comunidad, estamos expuestos a que nos aparezca la pandemia en esos lugares. Quiero saber eso para prevenir, si en esos lugares, porque Guam, en China, apareció un caso, muy poquitos casos, anteriores al levantamiento de todo el cuidado. ¿Qué nos podría llegar pasando nosotros teniendo en cuenta esto de Corea del Sur? Existen ejemplos de ambos casos. En el caso de Seúl fue una persona que fue a un club, a un bar en la noche, y esa persona no sabía que estaba infectada, y eso generó una infección porque era un lugar muy, muy pequeño con muchas personas. Entonces, eso significó que hubo un grupo, un clúster de casos en Seúl, que Seúl ya el número de casos había bajado. Pero yo creo que también es importante considerar
cómo los casos pueden llegar a nuevas geografías. Por ejemplo, el caso de la ciudad de Temuco, en Chile, donde está comprobado que los primeros casos de coronavirus los llevó un individuo que básicamente no respetó el confinamiento luego de viajar desde España y tomó un vuelo de Santiago de Chile a la ciudad de Temuco, y se generó un grupo de 10 personas infectadas en ese avión, y eso generó un clúster de contagio dentro de la ciudad de Temuco. Entonces, básicamente todos esos escenarios son escenarios para los cuales hay que pensar, y en ese contexto es valioso no solamente prevenir cuáles son las medidas que hay que tomar para asegurar que, en el caso de ustedes, el caso de las comunicaciones con otras provincias que tienen más casos, cuáles son las medidas que hay que tomar. Hay que controlar un poco más, hay que pedir apoyo a la policía provincial, hay que comenzar a guiar a las personas para que viajen menos a ese lugar y proveer una oferta de servicios en la propia ciudad para que las personas no tengan que viajar. Eso es un escenario, pero también pensar en el escenario en el cual, por ejemplo, puede que llegue desde Capital, desde Buenos Aires, de otra manera. Y eso no lo sabemos, porque existen todos los posibles iteraciones, todos los posibles escenarios. Y en ese contexto, ¿qué es lo que puede hacer el gobierno local para poder responder a un brote localizado? ¿Cuáles serían los protocolos de acción? Es lo importante que hay que pensar. Pero también pensar en aquellos casos que son probables o posibles escenarios, documentarlos y pensar cómo se puede proteger a la población en esos casos posibles. Muchas gracias. Un placer. Sí, entonces Braulio nos está proponiendo nuevamente algo que habías mencionado en tu presentación, y es no solamente registrar qué es lo que está pasando, sistematizar, o sea, tomarnos el tiempo de registro, precisamente de identificar qué es lo que está pasando, qué actores están interviniendo, dónde aparecen las fallas en la comunidad, sino también pensar en escenarios. ¿Qué pasa si, como recién plantearon este caso tan claro, ¿no? ¿Qué pasa si vuelve a aparecer un caso? O de qué manera podemos controlar algunas cuestiones cuando hay otras que no tienen capacidad de control, porque tienen que ver con actitudes y con comportamientos sociales, que es también otro de los grandes impactos que está teniendo esta pandemia, ¿no? Porque nos obliga a modificar nuestras formas de relacionarnos, pero al mismo tiempo esas formas de relacionarnos implican una nueva confianza a partir de que se habilitan actividades que pueden ponernos de nuevo en riesgo. Entonces, pensar en los escenarios sería una manera de poder identificar qué necesitaríamos en caso de que pase tal cosa, qué podemos hacer para evitar que pase tal otra cosa, ¿no? Sería un poco ese el ejercicio de cuando vos mencionabas de hacer un plan, pero revisarlo todo el tiempo, ¿es así? Exactamente, revisarlo todo el tiempo, ver la evolución, y a partir de la evolución pensar en los escenarios que sean posibles. En el caso, cómo puede, y después generar ideas en cómo prevenir que ese escenario se genere. Por ejemplo, pensar qué tipo de comunicación tenemos entre la provincia de Santa Fe, el norte de la provincia de Santa Fe y la provincia del Chaco. Y eso es un escenario, y cómo podemos influenciar el comportamiento de aquellas personas que tienen la necesidad de generar esa comunicación, ya sea por acceso a servicios, etc. Pero también otros escenarios. ¿Qué sucede si viene desde Capital? ¿Y cuáles son los factores que podrían permitir que eso suceda? Y cómo poder pensar en generar medidas que reduzcan el riesgo desde la raíz de ese escenario para reducir la probabilidad de ese escenario. Pero siempre estar preparados para un escenario donde, si los casos ya se han generado en mi ciudad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que las personas tienen que escuchar por la radio, por la televisión? ¿Y cuál es la información que ellos necesitan para guiar el comportamiento? ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Bien. Andrea, hay muchas más preguntas que surgen en la charla, pero para ser respetuosos de los tiempos, queremos
queremos agradecer enormemente a Braulio que se ha tomado minutos de su agenda para poder compartir con nosotros esta realidad y estas reflexiones que surgen de nada menos que mirar muchas ciudades en el mundo que están haciendo, con realidades distintas, con contextos diferentes, pero con el mismo problema. A veces encontramos problemas mucho más similares de los que aparece a la distancia. Y bueno, seguramente quedarán muchas preguntas y esa es la idea de este ciclo que comienza la universidad en el día de hoy, que podamos tener estos espacios para repensar acciones cotidianas. En este escenario los gobiernos locales vuelven a tener un rol protagónico, aunque se ha recentralizado la toma de decisiones, porque son los gobiernos nacionales los que establecen las medidas de aislamiento y las prohibiciones, pero finalmente son los gobiernos locales los que están frente a frente con los vecinos, viendo cómo resolver o aplicar aquello que se está decidiendo, incluso en algunos casos asumiendo nuevas responsabilidades, ¿no? Entonces, a lo largo de este ciclo, la universidad lo que va a proponer es una serie de espacios para poder reflexionar juntos sobre esos cambios que se están planteando para los gobiernos locales a partir de la situación de pandemia, ¿no? O a partir de esta pandemia. Y la idea de esta charla era que podamos pensar al mismo tiempo cómo vamos aprovechando esta situación para que la salida del confinamiento, la salida del aislamiento, nos encuentre más resilientes, es decir, estemos más fortalecidos, sepamos más qué nos falta, tengamos identificados los problemas. A lo mejor eso implica un cambio de prioridades, pero también implica la posibilidad de reconocer actores y fortalezas que antes no veíamos en la ciudad o en la región o en las redes. Y bueno, de qué manera eso nos puede ayudar a enfrentar mejor un escenario que es complejo, no solo en términos de salud, sino en términos económicos, en términos de vínculo social y también en términos de psicológicos que todavía no alcanzamos a vivir. Así que muchas gracias a todos, a los más de 20 intendentes y presidentes comunales de la provincia que están conectados a través del Zoom, a las personas que están, a muchos docentes que están sumados a la charla y muchos asistentes que han seguido esta conversación a través de las redes sociales, y bueno, especialmente a Braulio y la Red Global de Ciudades Resilientes, que siempre nos traen una mirada que nos ayuda a organizarnos y a pensar cómo seguir en esta situación. Muchas gracias. Gracias a todos.